Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar hoy de lo que vimos en la clase pasada, pues de las olas. Vamos a hablar de dos entrevistas, una hecha de una persona que trabajaba en Cartón Colombia y la otra en Lloreda S.A. Nuestro grupo está conformado por Camilo Rivera, Lina Díaz, Steven Zapata y Juan David Uribe. Bueno, vamos a hablar del paso de la segunda ola a la tercera, un versus del presente al pasado. Y pues digamos que se ve muy explícito los horarios en las fábricas. ¿Por qué? Porque es que en las fábricas la producción está marcada con respecto al tiempo. También nos daremos cuenta que cómo ha cambiado la forma en las fábricas respecto al tiempo y las épocas. Ahorita la primera entrevista la va a explicar Juan David Uribe. Bueno, en la entrevista número 1 se entrevistó a una persona que trabajó en la fábrica de Lloreda S.A. para la década de los 50. Entonces, él lo que nos explicaba es que los trabajadores tenían que usar un vestuario muy cubierto, o sea, ellos tenían que usar pues digamos como un casco, tenían que cubrir toda la cara, usaban un overol y tenían que usar unos guantes largos de cuero y unas botas largas también, como unas botas pantaneras. Entonces así más o menos eran los trajes de los operarios. La fábrica nos explicaba sobre cómo, o sea, había un Fordismo, un tipo de Fordismo en la fábrica, porque los jefes eran muy pensativos en la producción, o sea, a ellos no les interesaba ni la salud física, ni la salud mental de los operarios, ni psicológica, mucho menos, sino que ellos pensaban en que ellos tenían que producir y cumplir con sus horarios. Entonces, digamos, la fábrica también, para ahorrar en transporte, lo que sucedió es que estaba la fábrica, ¿no? Y lo que pasó es que la gente, los trabajadores de las fábricas vivían alrededor de la fábrica, entonces se creó el barrio Los Mangos y era como de puros trabajadores de la fábrica de Lloreda. Las fábricas, o sea, siempre los jefes eran muy, digamos, tacaños con los operarios y lo único que medio ayudaban era como con la ropa, los trajes que tenían que usar, y eso porque ya los estaba acosando como un grupo para el trabajador. Sindicatos. Bueno, yo voy a hablar ahora de Smurfit Cartón Colombia. Esta empresa siempre ha quedado en Jumbo y la persona a la que entrevisté vivía en la Luna. Esta empresa les daba a ellos transporte, almuerzo, pues la alimentación, y también les proveía un lugar donde podían bañarse y todo esto. Al llegar ellos tenían que marcar tarjeta. ¿Qué era esto? Era llegar y literal una tarjeta de marcar el tiempo en el que habían llegado, el tiempo en el que iban a almorzar, el tiempo en el que llegan a almorzar y etc. En esta empresa se puede ver claramente el caso de que mucho hacen poco. Era eso, que la empresa tenía, por ejemplo, 3 máquinas y tenía muchos operarios operando en ella. Lo cual era, pues, obviamente un gasto innecesario, y vamos a ver cómo pasó a ser esta empresa. Bueno, entonces, continuando con la explicación de Smurfit Kappa, una de las cosas más importantes que ya les mencionó Lina al comienzo del video era lo del tiempo y lo de la línea de ensamble de producción. En Cartón Colombia existen 4 máquinas, en este momento 3 máquinas que sacaban las cajas que se fueron a producir. Entonces, yo tuve la oportunidad estas vacaciones de hacer una práctica vacacional en Cartón Colombia y coincidencialmente estoy trabajando exactamente en la misma planta de producción de nuestro entrevistado. ¿Qué pasó? Smurfit Kappa mantiene estas 2 máquinas, pero con el paso de los tiempos y con el cambio de las olas, compró 2 nuevas. Estas 2 nuevas máquinas simbolizan de cierta forma la llegada de la tercera ola, porque ya el muchos hacen poco pasa a ser el pocos hacen mucho, el toyotismo. Entonces, estas 2 máquinas que tenemos aquí usan la mitad de operarios que utiliza esta máquina, la mitad de operarios, y son más rápidas
y más rápidas y en menos tiempo. Entonces, la cuestión del tiempo de producción se mantuvo, pero se puede observar claramente como la empresa, a medida que pasaba el tiempo, cambió de una ola a la otra ola. Dentro de lo que explicó mi compañero, también se puede observar una de las cosas más importantes de la segunda ola, que fue los 2 lugares para vivir. Esto no ha cambiado hasta hoy en día. Por ejemplo, el bus llegaba por mí a las 6:50 de la mañana y yo a las 7:20 estaba en la planta. Igual tenía que cumplir un horario de 8 horas y a las 4:30 de la tarde yo estaba saliendo. O sea, yo no marcaba tarjeta y los operadores tampoco marcan tarjeta, pero sí hay unos computadores y unas personas que te hacen como la asistencia. Y a la hora que llegas y a la hora que te vas, normalmente con un jefe directo. Entonces, yo tengo mi casa, pero paso la mitad de mi vida, o sea, 8 horas laborando en la empresa. Entonces, pues así podemos ver lo que fueron la influencia de estas 2 olas y como estas empresas habían mucho en Cali, a medida que iban aumentando los años, pues la producción se iba, había más máquinas y más tecnología en cada una de las plantas. Entonces, pues esto es lo que podemos ver sobre las olas que vimos en clase.